Hola, un joven sagaz pero travieso profe de filosofía, junto con otros, en realidad forman una especie de Santísima Trinidad, anda amenazando por las redes sociales con un decreto de expropiación de la educación virtual. Pues bien, me ha parecido oportuno explorar la legitimidad de esta pretensión y hacerlo de la mano de tres auténticos mosqueteros de la filosofía política contemporánea. Será este un repaso necesariamente breve y meramente divulgativo de sus principales ideas al respecto de la justicia, la libertad y la igualdad. Empezaremos por Robert Nozick, el campeón del libertarianismo, y visitaremos las ideas principales defendidas en Anarquía, Estado y Utopía, su obra cumbre. Se trata de su concepción de los derechos básicos como absolutos o side constraints, del Estado mínimo y de su defensa de la justicia histórica frente a lo que él denomina estructurada. Lo ilustra con el bien conocido ejemplo del jugador de baloncesto Will Chamberlain. Al final de este repaso me animaré a plantear una objeción que ya veréis es muy contemporánea. Para entender la idea que maneja Nozick sobre los derechos, es muy ilustrativo hacerlo a partir del célebre ejemplo del tranvía, el trolley case. Y también me parece interesante contar un poco la intrahistoria de dicho ejemplo. Corrían los años durísimos de la Segunda Guerra Mundial y los alemanes empezaron a lanzar misiles V1 contra la ciudad de Londres. Lo hacían un poco a ciegas, sin saber que su dirección de tiro era errada, demasiado al sur. El caso es que Churchill y sus asesores militares convinieron en hacer llegar a los alemanes que estaban acertando de pleno, para que así no modificaran sus coordenadas, con lo que causarían más destrozos y más víctimas en el más opulento norte de Londres. Este hecho histórico causó una honda impresión en la filósofa Philippa Foot, que vivió aquellos bombardeos. El planteamiento es conocido. Se trata de desviar o no un tranvía que se dirige hacia un lugar donde 5 operarios trabajan y serán arrollados. La inmensa mayoría intuimos, que es obligado propiciar ese estado de cosas en el que solo morirá un obrero, pues así salvamos más vidas. Para Nozick y para muchos otros deontologistas, sin embargo, esa acción que viola el derecho básico a la vida de alguien para salvar más vidas o más derechos está prohibida. Kantismo para los seres humanos, utilitarismo para los animales, sentenció célebremente en el libro que comentamos. Su concepción de los derechos, señaladamente la libertad, la propiedad y la vida, es absolutista. Es por ello por lo que, salvo para asegurar la propiedad y la vida de los individuos, lo que él llama estado mínimo, frente al estado ultramínimo, en el que también la seguridad personal la tendríamos que comprar, no cabe intromisión alguna del Estado mediante el expediente de sacrificios no deseados de los bienes que nos pertenecen. Todo Estado que no sea mínimo es ilegítimo. ¿Y por qué nos pertenecen las cosas? Cabe legítimamente preguntarse. Aquí Nozick recala esencialmente en la teoría de la propiedad de John Locke. Somos propietarios de lo que tenemos de manera natural, de lo que hemos encontrado que no pertenece a nadie y de aquello que, habiéndolo extraído, tomado u ocupado, sin ser de nadie, hemos trabajado. La tierra para el que la trabaja, que dice el viejo adagio. También de aquello que hemos adquirido legítimamente mediante justas transmisiones, lo cual excluye el robo, la estafa, el fraude. Nozick apuesta, por lo tanto, por una concepción histórica de la justicia. Lo que resulte una distribución justa es simplemente el resultado de esas fuerzas o movimientos, de esa historia o secuencia de tradicios a partir de originales adquisiciones justas. Y ello en franca contraposición a las formas que él denomina estructuradas de justicia distributiva, que tienen un patrón previo en el que nuestra sociedad tendría que encajar para ser considerada justa. De ahí su lema tan claramente contrario al viejo dictum marxista, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. La sociedad opulandia
es justa si los A, B, C obtuvieron lo que tienen de manera justa. De nuevo, el Estado no es quien para entrometerse en el negocio de contemplar el juego prodigioso de un jugador de baloncesto como Wilt Chamberlain. Todo lo que él obtuviera de la venta de las entradas que los espectadores están dispuestos a pagar le pertenece, y cualquier exacción sería injusta. ¿Cómo sería posible que Wilt Chamberlain, nos pregunta Nozick, pudiera evadir esos esquemas de redistribución de la riqueza simplemente emigrando y jugando en otro país, y en cambio si no lo hace tiene que pasar por la horca caudina de lo que se gana, de que lo que gana se redistribuya? Esos tributos son, en el fondo, para Nozick, formas de trabajo forzado. Hay algo intuitivamente poderoso en la idea de que nos pertenecen cosas por naturaleza. ¿O es que acaso no nos pertenecen nuestros pulmones, así como el resto de nuestros órganos, nuestro cuerpo, en definitiva? El partidario de un Estado más que mínimo tiene una buena tarea justificativa por delante para darnos una razón que permita entender esta asimetría entre nuestros pulmones y la voz, por ejemplo, de un Pavarotti, que es la fuente de sus conciertos y, por tanto, de sus ingresos. Pero también es cierto, y esto es algo de lo que el propio Nozick es consciente, que la teoría de la propiedad justa de Locke tiene más agujeros que un queso gruyère. ¿Qué significa exactamente esa mezcla de trabajo o esfuerzo y recursos que no son de nadie? Parafraseando el propio ejemplo que pone Nozick relativo a Marte, el hecho de que Matt Damon en la película El Marciano cagara en el planeta rojo lo convierte en suyo. Y el enfermo conectado a un aparato de ventilación mecánica ha hecho suyo este por respirar con él en lugar de sus pulmones. No se le podrá retirar en ningún caso, del mismo modo que no podemos redistribuir órganos matando a los pacientes. Es cierto que Locke intuyó, supo, que había que introducir una cautela, la de dejar lo mismo en cantidad suficiente y parecida a otros, pero ¿cómo se determina tal cosa? No parece que pueda ser de manera natural, de la misma manera que lo que se ha entendido como robo, fraude, estafa, no son propiedades o hechos brutos o naturales, sino el producto de reglas. Y de otro lado, ¿cómo aceptar que nuestras reglas y esquemas de convivencia se hagan eco del infortunio, del hecho de que alguien llegó más tarde a Marte y se encontró con menos, o nació en el seno de una familia con menos recursos? La historia personal de John Rawls, nuestro siguiente protagonista, como la de Philippa Foot, tal vez ayuden a entender su obsesión filosófica por dar con el diseño de una sociedad bien ordenada, lo que hace en su descomunal Teoría de la Justicia, publicada en 1971. Rawls nació en 1921 y cuando era un niño asistió a la tragedia de ver cómo dos de sus hermanos morían víctimas de enfermedades contagiosas que él había transmitido, pero que había, sin embargo, podido resistir. ¿Por qué no al revés? ¿Qué había hecho él para merecer esa fortuna? Una sociedad bien ordenada no puede amplificar esos azares, sino más bien contribuir a mitigarlos, para lo cual ha de limitar los derechos de los individuos. De ahí su pregunta nuclear: ¿cómo podemos justificar las restricciones impuestas a las libertades básicas de los individuos? ¿Cómo podemos justificar, en definitiva, el Estado? Tomemos un pequeño desvío que nos ayudará a entender mejor su estrategia. ¿Cómo podríamos asegurar un reparto equitativo de una tarta en un cumpleaños infantil si el que va a partir y repartir la tarta es el niño homenajeado? Pues es bien sencillo, que el niño parta primero todos los trozos y que sea él quien escoja el último trozo que quede. Ceteris paribus, el niño partirá pedazos exactamente iguales, desmintiendo así el dicho popular: quien parte y reparte se lleva la mejor parte. Este es un supuesto, nos instruye Rawls, de justicia procesal perfecta, pues podemos diseñar un mecanismo que garantiza la justicia del resultado. No así como en los casos de justicia procesal imperfecta, la toma de decisiones por mayoría, desgraciadamente, o aquellos procedimientos en los que no hay un previo criterio de justicia y es el propio procedimiento lo que resulte lo que la determina. El caso que denomina Rawls
justicia procesal pura. Así que el afán de Rawls es lograr dar con ese orden social que será justo como resultado de un acuerdo equitativo. Justice as fairness. El procedimiento es para ello el experimento de la posición original. Una suerte de convención en la que un conjunto de individuos desprovistos de conocimiento sobre sus rasgos y circunstancias, detrás de un velo de ignorancia, sabedores solo de su natural racionalidad y razonabilidad, aptos para la cooperación social, decidirán qué principios de justicia les van a gobernar. La justicia se erige así, en la concepción rawlsiana, como la primera de las virtudes sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Es una virtud de lo que Rawls llama la estructura básica de la sociedad, el sistema económico, institucional, también la familia. Pues bien, las personas situadas en esa situación decidirían que en el futuro no serán gobernadas por principios utilitaristas al modo benzamiano, de la mayor felicidad para el mayor número, sino por un principio de libertad. La sociedad es justa cuando logra el mayor esquema de libertades individuales compatible con la mayor libertad para todos, y un principio de igualdad que se desdobla en la igualdad de oportunidades y el llamado principio de diferencia. Esos principios, con todo, tienen un orden de prioridad lexicográfico, es decir, que no cabe sacrificar la libertad en aras a la igualdad, sino que aquella, la libertad, es prioritaria en su aplicación o logro. El principio de diferencia nos conmina a aceptar las desigualdades siempre que vayan en beneficio de los más desaventajados. Una aplicación del criterio maximin, es decir, preferir lo mejor dentro de lo peor. Así, aun siendo la sociedad 1 más rica, es tremendamente desigual, y la sociedad 2 mucho más pobre, pero plenamente igualitaria, la sociedad 3 favorece a los que están peor, cumpliéndose el principio de diferencia. La riqueza que disfruta la clase A permite en la sociedad 3 a la clase C estar mejor de lo que estaría en escenarios más igualitarios o de mayor riqueza agregada. ¿Y qué? ¿Y qué importa esto? Nos conminaría a preguntarnos Gerald Cohen, nuestro último protagonista. ¿Por qué hemos de claudicar ante esas enormes desigualdades que podrían darse de aceptarse el principio de diferencia y el paquete liberal igualitarista? Cohen se resiste, como buen marxista, a esa conclusión y lo ha hecho tanto en Rescuing Justice and Equality como más recientemente en su breve opúsculo ¿Por qué no el socialismo? Cohen nos propone pensar en el tipo de ethos que desplegamos cuando nos vamos de camping con amigos, donde nada se rige por mercado alguno, sino que se vive en una comunión de esfuerzos y despliegues de altruismo. Al modo en el que en los parques infantiles padres que han aparcado cerca su Porsche Cayenne insisten a sus hijos en que hay que compartir con los otros niños. A mí, os confieso, nunca me dejaron compartir su coche, y no digamos ya sus rentas. Pero ese es el ethos que reclama Cohen, el del parque infantil o el camping. Una sociedad mejor ordenada que aquella por la que Rawls apuesta es una sociedad donde la justicia va más allá de la estructura básica y la igualdad más allá del principio de diferencia. Es una sociedad en la que gobierna el principio de comunidad, de acuerdo con el cual ciertas desigualdades están prohibidas. ¿Cuáles? Cohen considera que tres grandes modelos sobre la igualdad están sobre el tapete y estos pueden cartografiarse en función de qué tipo de obstáculo a la igualdad han considerado como el más importante a remover en aras a la consecución de una sociedad justa. Para los liberales clásicos o libertarianos se trata de la discriminación odiosa. Para los liberal igualitaristas a la Rawls, además del anterior, el infortunio de las circunstancias sociales desventajosas. Para quien como Cohen apuesta por una concepción socialista de la igualdad de oportunidades, de lo que se trata es también de remover las circunstancias innatas desafortunadas. Y así, las únicas diferencias legítimas entre individuos serán aquellas que emerjan por sus distintas elecciones y gustos. Y nada más. La pregunta es obvia y se te estará ocurriendo ahora mismo.
¿Es realizable este ideal en un mundo en el que no estamos en un camping vacacional? Un mundo que no es ciertamente un parque infantil. Esa, así como otras cuestiones, son para otro rato. Ahora, ¿qué hago yo con esto? ¿Es mío? ¿Irá en beneficio de los más desaventajados? ¿O debo entenderlo más bien como la leña que acerco al fuego de campamento sin cobrar por su traslado ni por el esfuerzo desplegado, dadas estas circunstancias especiales que vivimos? Esta vez será lo último. Ea, que lo disfruten, si cabe.